Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Soy Sirenia Celestina Ortega, a nombre de Lucía Lagunes Huerta, titular de este espacio. El día de hoy hablaremos sobre el aumento de 86% en casos de pornografía infantil relacionados con la trata de personas. Esto de acuerdo con el quinto reporte anual contra la trata de personas 2024-2025 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. Para hablar de este tema nos acompañan la doctora María Elena Esparza Guevara, consejera en género del Consejo Ciudadano, y Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Además, conversaremos sobre el Foro Alterno Feminista en el marco de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, que busca crear un espacio paralelo y autónomo desde una mirada crítica feminista. Para conversar sobre el tema nos acompaña Ivonne de la Cruz Domínguez, integrante de las Constituyentes MX Feminista, convocante al Foro Alterno Feminista. Las invito a acompañarnos. Compartirles que durante el primer semestre de 2025, los reportes de pornografía infantil en la Ciudad de México aumentaron en un 86%. Este incremento tan alarmante posiciona a la capital del país como uno de los focos rojos dentro de una problemática nacional. México ocupa además el segundo lugar mundial en producción en materia de abuso infantil. De las más de 5,000 reportes recibidos entre enero de 2024 y junio de 2025, el 62% correspondió exclusivamente a casos de pornografía infantil, esto en la Línea Nacional contra la Trata. Esta cifra nos pone en evidencia cómo esta modalidad de violencia sexual digital ha rebasado diferentes formas de explotación infantil, como se ha naturalizado también a través de los medios de comunicación. Y bueno, para hablar de este tema se encuentra ya con nosotras la doctora María Elena Esparza Guevara. Ella es consejera en género del Consejo Ciudadano. Bienvenida, Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes para compartir los hallazgos del Consejo Ciudadano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya daba yo algunas cifras de lo que estamos hablando cuando nos referimos a la pornografía infantil, pero además hay que decirlo, son pornografía de niñas. El perfil de las víctimas muestra esta clara tendencia de género y edad. El 59% fueron niñas y adolescentes mujeres. De ese total, 44% tenía entre 16 y 17 años, 41% entre 12 y 15 años y un 5% son niñas entre 6 y 11 años. Estas edades, por supuesto, nos hablan de las características de las víctimas, pero ¿qué es lo que está pasando, María Elena? ¿Qué es lo que han encontrado en el Consejo Ciudadano? ¿Qué nos refleja esta realidad? Pues sí, muy bien lo dices tú. Lo primero que hay que situar, Sirenia, es que estamos hablando efectivamente de un delito de género. La trata, desde los inicios de la cruzada por su adecuada clasificación y toda la legislación alrededor de este delito, pues se sabe que es un problema que afecta más a las mujeres, porque la mayoría de los casos de los que tenemos reporte, y esto es muy importante y quiero insistir sobre ese matiz, porque la trata es uno de los delitos que tienen mayor cifra negra. Tenemos pues más de 98% estimado de cifra negra, pero de lo que sí conocemos, la mayor cantidad de la explotación está relacionada con prostitución ajena y otras formas de explotación sexual. Y sabemos, quienes nos escuchan ahora en CIMAC lo sabemos, porque constantemente estamos hablando de esto en este medio, que el cuerpo de la mujer en este sistema machista, en este sistema patriarcal, pues es visto como una mercancía a la cual se le pone un precio, a la cual se le asigna un valor comercial, y este es el gran problema que está detrás, no solo de la trata, sino concretamente de la modalidad que nos ocupa hoy, que es el material de abuso sexual infantil, que es más conocido, sí, como pornografía infantil. Hay 11 modalidades de trata reconocidas en la legislación mexicana y según observemos cada una de ellas, pues tiene mayor o menor participación de mujeres. Por ejemplo, si vemos matrimonio forzoso, el 100% de las víctimas son mujeres. ¿Por qué?
cabe preguntarnos. En el caso de la pornografía infantil, sí, ya lo decías tú, el 59% de las víctimas son mujeres o niñas, porque hay que decir que 44% tiene entre 16 y 17 años y 41% tiene de 12 a 15 años, 5% de 6 a 11 años. Estamos hablando de niñas que son engañadas y que son enganchadas a través del entorno digital. 7 de cada 10 enganches en lo que se refiere a material de abuso sexual infantil ocurren a través del entorno digital. Y esto es muy importante y más ahora que estamos, por ejemplo, en las vacaciones de verano y a veces como papás, como mamás, como responsables de crianza, podemos creer que si la niña o el niño está en el celular, no pasa nada, que es un entorno seguro. Ese es uno de los datos que más me llamaron la atención, que es las formas de cooptación, que tiene que ver con estas plataformas digitales, es decir, cómo a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, es una vía a través de las cuales los agresores se ponen en contacto con estas niñas, porque también hay que nombrarlo. Cuando decimos embarazos en adolescentes, embarazos infantiles, matrimonios forzados o ahora pornografía infantil, pareciera que infantil nos referimos niñas y niños por igual, pero no es así. Hay una tendencia muy clara que estamos hablando de embarazos de niñas, de matrimonios forzados de niñas y en este caso de pornografía de niñas. Y otro dato que me llamó muchísimo la atención, María Elena, es el 51% de los casos de captación fueron cometidos por personas conocidas o familiares de las víctimas, es decir, en estos entornos, en su lugar, ¿no? En su hogar, donde se tendrían que estar seguras nuestras infancias, nuestras niñas, no está sucediendo de esta manera. Así es, eso es un dato pues muy alarmante y además es un patrón que se repite en todas las formas que tú observes de violencia de género. Si lo ves en las mujeres violentadas, ¿no? Psicológica, económica, patrimonialmente, físicamente, psicológicamente, o sea, lo destaco siempre porque es la más prevalente y la más difícil de identificar. ¿En dónde están en más riesgo? No es en el espacio público. En 8 de cada 10 casos, el violentador, el agresor de una mujer es su pareja, expareja o alguien de su entorno significativo, de su entorno familiar. Incluso en el caso del feminicidio, la expresión más atroz de violencia de género, 8 de cada 10 feminicidas son pareja o expareja de la víctima. En el caso del abuso infantil, también en 8 de cada 10 casos, el abuso sexual infantil es cometido por alguien del propio entorno familiar y el material de abuso sexual infantil pues no es la excepción a este patrón. En realidad lo que vemos en los datos es que se mantiene esa tendencia y que la mayoría de ellos van a entrar en riesgo, en la situación de riesgo justo en el hogar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos que no hay lugar como el hogar? Pues hablamos de un privilegio, porque para millones de infancias, para millones de mujeres, para millones de personas adultas mayores, ese es el lugar de mayor peligro. Y no debemos olvidar, María Elena, que venimos de una pandemia, los agresores, nos quedamos en casa, ¿verdad? Muchas veces con los agresores y ahora en este periodo vacacional que tú ya bien señalabas, tenemos a las niñas en casa. ¿Qué es lo que ustedes encuentran con estos consumos en redes sociales? Pero también yo me atrevería a pensar en los consumos en las plataformas digitales de manera amplia y en los medios de comunicación. ¿Cómo estamos naturalizando lo que sucede con nuestras niñas? Bueno, lo naturalizamos desde que, por ejemplo, nombramos como embarazo infantil, algo que es producto necesariamente de un abuso. Ninguna niña ha consentido ser embarazada. Entonces, desde ahí normalizamos y naturalizamos. Sobre los medios de captación, te comparto algunos de los hallazgos que tenemos en este quinto reporte anual sobre la trata de personas que publicamos en el Consejo Ciudadano. El 22% de las y los menores que fueron víctimas de pornografía infantil fueron enganchados a través de Facebook, 18% Instagram, 15% WhatsApp, 11%, fíjate qué delicado, una app para conocer personas o para citas. Estamos hablando de infancias, ¿no? Y adolescencias. Es terrible esto y aquí creo que es un llamado también para que, pues como padres, madres,
abuelas, abuelos, tías, ¿no? En fin, parte de esa comunidad que está creando las propias profesoras y profesores, pues darnos cuenta de qué están consumiendo las infancias y las adolescencias. Hay pues un porcentaje menor, pero es significativo, un 4% que fue enganchado por videojuegos. Esto también es muy importante porque entonces pensamos, está jugando con niños de su edad, ¿no? Y hemos hecho, por ejemplo, en el Consejo un análisis cualitativo de cómo se presenta el tratante, cómo se presenta el enganchador. Y claro, se pone conejito 33, ¿no? El personaje que esté de moda, tú dime, ¿no? El personaje que esté de moda, la bubu rosa. Y entonces la niña, el niño dice, pues estoy hablando con alguien de mi edad, ¿no? Yo ensayo mucho esto con mi sobrina que tiene 10 años y cuando la veo en el teléfono le pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Con quién estás hablando? No, no son mis amigas, son, ¿cómo sabes? Porque las veo, porque tenemos activo, ¿no? Un chat de video y se puede comprobar que efectivamente está con sus amigas. Pero ¿qué pasa con esa infancia que está usando el celular sola? Y no es culpa y no debemos caer en culpar, por ejemplo, a las mamás o a los papás, porque están trabajando y a veces hay doble o triple jornada, eso complica todo. El videojuego número uno por el que están enganchando a las y los menores es Free Fire. El segundo lugar lo ocupa Roblox, así que pues si nos están escuchando papás, mamás, que sepan que ahí hay que poner mucha atención. Ahí está un llamado muy importante a ver las responsabilidades, ¿verdad? No es un tema únicamente de papás y de mamás, por supuesto que está en el entorno familiar, sin embargo hay una gran responsabilidad también social finalmente. ¿No? Tenemos acceso y cómo les estamos dando, también cuidando a nuestras niñas en qué juegos están. ¿Cuál es el llamado que hace el Consejo Ciudadano, María Elena, con estos datos tan reveladores? Pues agrego a lo que tú dices, Sirenia, dos cosas. Una, un llamado a las empresas de redes sociales y a las empresas que administran estas plataformas de videojuegos a que también se hagan responsables de sus controles para observar quiénes están ahí y para bloquear perfiles que hayan sido ya detectados como maliciosos. En el caso de Facebook, por ejemplo, de Meta, ¿no? Que es quien tiene Facebook, Instagram y WhatsApp, y de TikTok, tenemos desde el Consejo una alianza muy fuerte que nos permite que si recibimos un reporte de tal perfil está generando contenido o conversaciones inapropiadas, sí podemos reportarlo y ellos lo dan de baja. Y el otro tema, Sirenia, que agrego al llamado que hacemos desde el Consejo Ciudadano, es usar nuestra línea para reportar cualquier actividad sospechosa. Es difícil a veces de configurar el delito y muchas veces las personas pueden creer dos cosas. Una, que tienen que estar súper seguras de que el delito está ocurriendo para reportarlo. O dos, el temor de si yo digo, ¿no? Si yo alerto sobre esto, que haya una represalia contra mí, porque la trata es un negocio criminal que está conectado y de hecho está en los tres primeros lugares siempre disputándolo con el tráfico de armas y con el tráfico de drogas. Ahí junto está la trata de personas. Entonces a veces podemos creer, híjole, si yo le doy una pista a la autoridad se van a vengar de mí. Pero ahí la respuesta es la línea y chat nacional contra la trata de personas que operamos en el Consejo Ciudadano todo el día y toda la noche con servicio jurídico y psicológico gratuito para todo el país. Está abierta para reportes anónimos y también para sospechas. María Elena, ¿nos puedes dar el contacto, por favor, para dejárselo Claro aquí a que sí. nuestra audiencia? ¿Cuál es el Claro número? que sí. Es el 855-33-000. Funciona con llamada telefónica o si la persona lo prefiere con un reporte a través de WhatsApp. Y es interesante porque sí nos están llamando, por ejemplo, infancias y adolescencias para decir, me pasó esto, me da pena decirle a mis papás, pero siento que algo está mal. Y entonces ahí se activa la cadena de auxilio, insisto, siempre gratuita del Consejo Ciudadano que opera desde la capital, pero para todo el país. Y de hecho, fíjate, Sirenia, que hemos recibido reportes sobre trata de personas de 35 países. Wow. Así que Qué importante el trabajo del Consejo y para comenzar una investigación se requiere la denuncia. Entonces, por eso también es importante que llamemos y denunciemos. ¿Nos repites el número, por favor? Con mucho gusto, 855-33-000.
Ahí están los números del Consejo Ciudadano. Me parece que es fundamental que comencemos también con una cultura de la denuncia que permita a las autoridades también hacer su trabajo, ¿no? Que no haya excusa para no investigar en este tema tan importante en el que nuestras niñas son finalmente las que están siendo víctimas. Y una parte muy importante que a mí me gusta siempre hacer como la reflexión es de el poder que tenemos los medios de comunicación. ¿Qué podríamos hacer desde la radio, desde los diferentes medios para prevenir, pero también para erradicar la pornografía de niñas? Pues lo que estás haciendo tú, lo que está haciendo CIMAC, lo que están haciendo medios responsables, que es uno, visibilizar el problema, hacerles saber a las personas allá afuera que esto existe, que no es normal, que es un delito que se debe y puede reportar y denunciar. Esa es una parte. Y la otra es siempre ser muy responsables con el contenido que se comparte, porque pues ya menos, ¿no? Antes había, por ejemplo, tú te acordarás en los periódicos impresos una sección de citas, ¿no? De anuncios de citas. Hoy ya eso no existe, afortunadamente, pero toda esa actividad ha migrado al entorno digital. Entonces, sí, como parte de un medio de comunicación nos damos cuenta de que alguien está difundiendo eso, pues alzar la voz, reportarlo a donde corresponde, no normalizarlo, visibilizar en dónde ocurre más, cómo ocurre más, porque ese es un material, yo te aseguro que si alguien escuchó y, uy, Roblox no es tan seguro como yo creía, la siguiente vez que vea a su niña o a su niño jugando a eso, va a poner más atención y eso ya es un servicio a la comunidad. Así es, la importancia entonces de trabajar de manera conjunta, no solo en el entorno familiar, sino desde las autoridades que están haciendo este trabajo, el consejo que también está haciendo sus investigaciones y alentando la denuncia, y desde los medios de comunicación que podemos contribuir a desnaturalizar la pornografía de niñas y por supuesto las violencias que están viviendo nuestras niñas. Está con nosotras la doctora María Elena Esparza Guevara, consejera en género del Consejo Ciudadano, y también se acaba de conectar con nosotras Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Pero María Elena, nos estabas precisando un dato, el aumento en la pornografía infantil. ¿Lo quieres compartir, por favor? Solo precisar, gracias por la oportunidad de hacerlo, que el aumento de 86% que tenemos detectado en material de abuso sexual infantil no se refiere a la Ciudad de México. Los datos que tenemos en el Consejo Ciudadano, al ser la línea nacional contra la trata, son justo nacionales, y es muy interesante observar que a pesar de que estamos localizadas en la Ciudad de México, la mayoría de los reportes respecto a este delito provienen de otras entidades. De hecho, el 51% corresponde a otras entidades. Te voy a dar el desagregado también, que me parece muy interesante, pero antes te digo que 5% de hecho vienen del extranjero. Tenemos en el top de países desde donde nos están reportando este problema, Estados Unidos, Colombia y Guatemala. ¿Cómo logramos tener reportes desde allá? Pues gracias a la alianza que tenemos también para impulsar nuestro material justo en las plataformas de Meta, de TikTok, a la labor de los medios de comunicación que nos permiten visibilizar este tema, pues no solamente en México, porque además hay que decir que la trata de personas es un delito que no tiene fronteras. Realmente puede ser que la red esté operada, por ejemplo, desde Colombia, pero haya perfiles aquí que se meten a las redes o a los videojuegos y ahí enganchen. Y algo que también vemos con mucha frecuencia es que las y los menores enganchados son trasladados con engaños hacia otra entidad de la República o hacia otro país. Claro, que estos datos que nos das son muy relevantes porque también es el dato de denuncia. No quiere decir que es el dato donde hay más pornografía. Quizá tenemos algunos estados incluso están catalogados como estados donde hay un mayor índice de trata, pero no necesariamente quiere decir que hay un mayor índice de denuncia,
¿no? De igual manera. Entonces, ¿cuáles serían como estas características geográficas de la pornografía en México? Sí, eso que comentas, Irene, es muy importante. Si tú ves, por ejemplo, el número de carpetas que hay abiertas en Tlaxcala, que es lamentablemente conocida como la trata de personas en México, resulta que hay 0 a veces, ¿no? Hay años completos que hay 0. ¿Cómo es posible? Eso está naturalizado incluso en el entorno familiar. De hecho, cuando vemos los datos no de pornografía infantil, sino de trata mirada con perspectiva de género, lo que encontramos es que 27% de las víctimas son enganchadas por un vínculo familiar. Es muy difícil, tú lo sabes, para una mujer el proceso de denunciar ante la autoridad a un familiar, y esto lo vemos siempre con violencia de género, porque hay una dependencia afectiva o una dependencia económica. Entonces, eso entra a ser un cóctel que a nivel psicológico es muy complicado de manejar y muchas veces la mujer prefiere no denunciar. A veces ni siquiera se asume como víctima. Ahí están precisamente las características que permiten la prevalencia de la pornografía de niñas. Tania, desde la Red por los Derechos de la Infancia, ¿qué han observado? ¿Cuáles son estos componentes que permiten la prevalencia, pero también los niveles de impunidad que tenemos en estos casos? Gracias por la invitación y un gusto también, María Elena, siempre coincidir. Los factores que observamos, y hace mucho sentido hablarlos acá en Violeta Radio con ustedes, tienen que ver con esa mezcla tóxica que resulta del machismo y del adultocentrismo, en el cual a veces de manera pasiva pero muy consistente estamos reiterando la idea de que los cuerpos y las vidas de las mujeres y mucho más de las niñas y de las adolescentes, en tanto menores de edad, en esta noción todavía, insisto, adultocéntrica, en donde no se las termina de ver como sujetas de derechos, como personas con posibilidad de agencia, etcétera. Bueno, esos son elementos que están de por medio, ¿no? Pero otros, por supuesto, son más estructurales, digamos. Tienen que ver con condiciones en donde, ya se hablaba ahora, la naturalización en la violencia se ha estado dando, y ojo, eso empieza desde los gritos, pellizcos, la crianza violenta, etcétera, hasta, digamos, relaciones no violentas, todavía tóxicas. Eso mezclado con condiciones de marginalidad, en donde la pobreza y la pobreza extrema, no hay que olvidar que niñas, niños y adolescentes son el grupo de población que vive en mayor pobreza y pobreza extrema, pues hacen un caldo de cultivo para que finalmente terminen siendo víctimas de este tipo de abusos que puede ser a través de la trata, y que la trata, digamos, en el componente que hoy estamos abordando sobre, inventamos no decir pornografía infantil. Esto nos dio una cátedra una niña en el Senado hace algunos meses diciéndonos que hay que empezar a entenderlo y nombrarlo como material de abuso sexual infantil, ¿no? Porque por un lado dista mucho de ser la pornografía como la conocíamos hace algunas décadas, por toda la transmisibilidad que ahora tiene, la posibilidad de participar, entre comillas, de ella, etcétera. Y bueno, y sobre todo nombrar que se está haciendo un acto de abuso sexual contra niñas y adolescentes, ¿no? Pero entonces la producción de estos materiales, como efecto de la explotación sexual que puede estar contemplada dentro de la trata, pues termina siendo una de estas agravantes. Y la última, la verdad es que ya la dijiste tú, Irene, la impunidad, ¿no? Por eso la importancia de que haya vías de denuncia que sean amigables, y que después de la denuncia haya, eso es más el trabajo de fiscalías también, ¿no? Pero que pueda haber una investigación de los hechos y que haya una adecuada sanción a las personas responsables. Porque de otra forma lo único que estamos viendo es una más de las versiones de los negocios delincuenciales o criminales altamente lucrativos, que si no se persiguen y que si no se erradican de raíz cada vez que los vemos, pues lo único que hacen es cambiar sus territorios y sus personas, ¿no? Y ahí vamos identificando diferentes actores que tienen mucho que hacer en este tema. Ya identificamos que hay una línea de denuncia, ese es un gran avance, tener diagnósticos es un gran avance, pero me gustaría ahora centrarme en dos instancias importantísimas. Una tiene que ver con las responsabilidades de las plataformas digitales. Las autoridades siguen siendo
solo con una acción limitada en ese sentido. ¿Qué tendríamos que hacer con las y los responsables de las plataformas digitales? Y por otro lado, desde las autoridades mexicanas, en este caso, tenemos pendiente la presentación del Programa Nacional contra la Trata para 2025-2030, que no se le han asignado recursos. Pareciera que no es un tema prioritario combatir la pornografía, ni tampoco la protección integral para las víctimas. En estos dos actores, ¿qué es lo que han identificado, Tania? Por un lado, el plan sobre trata, muy importante, porque costó muchísimo trabajo, y lo recordarán quienes nos escuchan, construir esa ley en materia de trata. Quedaron muchas prácticas ahí metidas, reclutamiento, por ejemplo, uno que puede ser cada vez más reconocido como un tipo penal, ojalá aparte, pero bueno, costó mucho hacer la ley de trata, costó mucho hacer el reglamento también. Entonces es importante ir viendo cómo esto se va a alinear con otros programas de políticas públicas, como puede ser, tendría que estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto al PRONAPINA, ¿no? Al Programa Nacional que enarbola el CIPINA como programa de articulación de la gran política pública en favor de niñez y adolescencia. ¿Por qué es importante ese nivel de articulación? Porque estamos ante un problema complejo, como se ha estado abordando, ¿no? Tiene su componente en las escuelas, pero también está en las casas y en las familias. No, es algo que sucede en los entornos comunitarios, pero también tiene una dimensión global enorme. Entonces sí es necesario un sistema que articule a la Policía Cibernética, al C5, que nos llame a las organizaciones, que sea un ciudadano, que sea seguridad pública, pero educación, pero no. Necesitamos que haya ese nivel de articulación en la política pública, ¿no? Y sobre lo primero que decía Sirenia, es importantísimo y quizás sea uno de los desafíos más grandes, porque hoy por hoy la gobernanza del Internet es una cuestión global, ustedes lo saben. No depende únicamente de lo que una ley en el estado de Querétaro o en el que sea determine hacer en función del Internet. Hoy por hoy estas empresas son globales, por supuesto que tienen que respetar las legislaciones nacionales en los países en los que se instalan, pero la dinámica del Internet no está únicamente en nuestras manos. Ahora, hay otros países que están dando pasos bien interesantes para detener este asunto. España, Inglaterra, en nuestro contexto Argentina, por ejemplo, hasta antes de la entrada de mi ley estábamos viendo cosas muy interesantes sobre cómo poder ponerle filtros nacionales a esa gobernanza global que a veces se nos desdibuja. Pero lo más importante en todo esto me parece que es tener claro algo que a veces cuesta mucho trabajo entender, y es que las plataformas, que estas mega industrias de la iniciativa privada que promueven el uso del Internet, de los videojuegos, de las plataformas de redes sociales, etcétera, no son inocuas, y el manejo de la información que tienen no está exento de la mano humana como si fuera un fenómeno meteorológico. Es decir, sabemos hoy que los famosos algoritmos que incluso pueden hacer que la tendencia de una votación presidencial vaya en un sentido o en otro. Entonces, claro que hay posibilidades de que las plataformas tengan conocimiento de quiénes están usando estos videojuegos, plataformas, redes sociales. Dejarlo en manos de las familias me parece que es irresponsable, porque venimos de un cambio generacional en donde muchísimas familias no sabrían tener y dar el acceso y el manejo a un celular o a una tablet, como lo pueden hacer chicas y chicos. Entonces la idea de PIN parental no termina de resolver, si bien es una herramienta más importante, no termina de resolver. Y más bien necesitamos volver a ver la responsabilidad del lado de quienes están creando y generando estas plataformas, ¿no? No basta con poner un botón que diga, sí, tengo más de 18 años para que haya un lavado de manos de estas empresas de decir, bueno, perdón, pero si a mí la persona me dice que es mayor de edad, no puedo hacer nada más. No, sí pueden hacer nada más. Por un montón de otros datos que se recopilan, por todas las famosas cookies de las cuales uno ya no se puede deshacer, hay información por la cual se puede inferir quiénes están utilizando estas plataformas, estos sitios, estos videojuegos, y ahí hay una responsabilidad también que tomar. Entonces, complejo, pero también nutrida la participación
participación que se debe dar entre iniciativa privada, gobiernos, familias, escuelas, para poder ir deteniendo esto. Tú lo has señalado muy claramente, es un sistema, se tiene que atender con diferentes actores, diferentes responsabilidades, pero hay mucho trabajo que hacer al respecto. María Elena, para ir cerrando este bloque, ¿cuáles serían los pendientes para erradicar la pornografía? El dato que te debo de las entidades, el top 5 de donde nos reportan material de abuso sexual infantil es el Estado de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Veracruz e Hidalgo. Esto, como ya tú bien mencionabas, no quiere decir que es que ahí hay más trata, es que ahí están teniendo más confianza para reportarnos lo que ven, lo que sospechan o lo que abiertamente ya identificaron como trata de personas. Los pendientes, pues yo siempre llamo a que desde la sociedad volteemos a ver las señales de alerta que tenemos a nuestro alrededor y nos volvamos personas activas en el reporte de cualquier sospecha. Por supuesto, está el gran pendiente de la impunidad que hay en nuestro país, no solo en este delito, sino en tantos más. Está el pendiente de la capacitación en los ministerios públicos para que la persona que atiende a una víctima sepa cómo, uno, no revictimizar y dos, clasificar el delito, porque lo que vemos muchas veces es que en el MP, sobre todo en el interior de la República, la persona que atiende o el agente del Ministerio Público dice, no, esto no es trata, no se puede reportar de esta manera, entonces básicamente hay un carpetazo. En lugar de una carpeta de investigación, hay un carpetazo. Entonces, ese es un gran pendiente, pero en lo que se resuelven esas lastres institucionales, el tema de la impunidad, además de seguir exigiendo, supervisando desde la sociedad civil, pues poner atención a ciertas señales que nos pueden hacer parte de una historia de quien salva una vida. Si vemos, por ejemplo, una niña, un niño que de pronto cambia de actitud, que está muy retraído, que ha perdido la motivación para hacer lo que antes disfrutaba, que tiene cambios repentinos de humor, de aficiones, o que incluso está muy nervioso cuando usa el dispositivo electrónico, pues ahí, ¿no? Entrar, intervenir, preguntar, indagar, no regañar, porque a veces, ¿no? Desde el adultocentrismo caemos en regaño y castigo. Entonces le quito el teléfono, no puede funcionar así, hay que indagar. Y poner mucha atención en esas señales. Perdón que te vaya cortando, pero para cerrar, Tania, también uno de los de nuestros retos en esta materia. El principal reto me parece que tiene que ver con la alfabetización digital de los adultos para que podamos acompañar mejor a chicas y chicos. Prestar atención a lo que decía ahora María Elena pasa por meternos a estar con ellos, jugar videojuegos con ellos, compartir más tiempo con ellos. Es un desafío porque no siempre tenemos el tiempo, pero hay que darlo. Y el otro, sin duda, y nos lo han dicho chicas y chicos cuando hemos hablado de este tema de la exposición temprana, la pornografía y los riesgos de que se les pueda utilizar para ella, es la educación sexual integral. Chicas y chicos nos están diciendo, sí vemos pornografía, sí nos interesa el tema, porque nadie más nos está explicando. Tenemos dudas, tenemos preguntas, pues muy importante poder abrirnos a ello, que ahí el PIN parental no aplique, entender que es un derecho de chicas y chicos el tener acceso a una educación sexual integral y de calidad, y luego les va a dar mejores elementos para tener un blindaje frente a posibles actos de extorsión, de explotación y de creación de material de abuso sexual con sus imágenes, a veces hasta autoproducidos, ¿no? Muchísimas gracias a nuestras invitadas María Elena Esparza Guevara del Consejo Ciudadano y Tania Ramírez Hernández de la Red por los Derechos de la Infancia. Nos han dejado los temas pendientes, los retos que tenemos para erradicar la pornografía de niñas en nuestro país y en el mundo. Vamos ahora con nuestra invitada para hablar del Foro Alterno Feminista. Esto sucede en el marco de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Ivonne de la Cruz Domínguez, integrante de las Constituyentes MX Feminista. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Sirenia, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, porque difundir información acerca de este foro es sumamente importante. Gracias a ti por acompañarnos y la próxima semana tendremos una agenda intensísima para todas las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, porque se estará llevando a cabo la 16ª Conferencia Regional de la Mujer aquí en la Ciudad de México, y en ese contexto, que la conferencia sucede del 12 al 15 de agosto, el 11 de agosto, es decir, un día antes, se llevará a cabo este foro alterno feminista. ¿Por qué si tenemos un foro oficial, digamos, el foro oficial convocado por la CEPAL y que en el que estarán autoridades y vendrán mujeres de toda la región de América Latina? ¿Por qué se hace necesario un foro alterno feminista y que sucede además un día antes de comenzar? Claro, estas conferencias de la CEPAL están históricamente acompañadas de un foro que se abre previo precisamente para que organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas feministas, pues se integren a la discusión y puedan presentar propuestas que se lleven propiamente a la conferencia oficial. Sin embargo, en esta ocasión, de una forma histórica, si le podemos poner así, pero en manera negativa, de forma negativa, este foro trae una especificación en donde se excluye a las mujeres feministas que estamos en contra de que se tenga la explotación sexual como un trabajo, o se haga una legalización de la explotación sexual, y también a las mujeres feministas que estamos en contra de la teoría de género basada en la identidad autopercibida. Esta exclusión que se realiza en esta convocatoria del foro alterno es pues realmente evidente en la misma. Sin embargo, después de que nosotras empezamos a denunciar esto en redes sociales, se cambió la convocatoria, se quitó eso, pero ya no había forma de registrarse. Es por eso que las mujeres, las feministas abolicionistas, abrimos este segundo foro para que las que fuimos excluidas podamos integrarnos, debido a que lo que se tiene que hacer en estos espacios es levantar la voz, ya que de ahí pueden salir políticas públicas importantes que van directamente hacia el favor de las mujeres o en contra de nuestra propia vida para alcanzar una vida libre de violencia. Y bueno, nos preocupa muchísimo que se queden fuera estas voces de feministas que son muy importantes y que la CEPAL no se dé cuenta que estamos ante esto, ¿no? Y tenemos otro foro, por supuesto, que pueden consultar en CIMAC Noticias toda la agenda de la próxima semana, pero el lunes 11, suceden muchos foros, entre ellos otro foro alterno feminista, habrá también un foro de parlamentarias, habrá foro sobre migración, sobre acceso al aborto, sobre diferentes temáticas, y en este foro feminista, querida Ivonne, ¿cuáles son los temas que abordaremos? Desde esta visión, por supuesto, que ustedes han colocado el lema por una América Latina y el Caribe sin explotación. ¿Cuáles son los temas que abordaremos acá? Bueno, nosotros lo que queremos poner con mayor énfasis es el tema principal de lo que se va a tratar en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que es el sistema de cuidados. Pero no podemos dejar fuera hablar sobre la explotación sexual de las mujeres, hablar sobre el abolicionismo, también hablaremos sobre pues estos mecanismos de discriminación económica que tiene que ver directamente con el simple hecho de que seas mujer y por eso te paguen menos, pero en realidad la apertura es abierta para que podamos presentar cualquier iniciativa que pueda impactar de forma directa la vida de las mujeres. La idea es llevar estas propuestas ante la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe y que se tomen en cuenta y que, bueno, insisto, quede de manifiesto que tenemos una visión diferente, ¿no? Así es. Entre estos temas, como tú ya bien decías, está la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso legal y seguro al aborto, la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, la abolición de la trata de personas, de la explotación sexual
sexual, reproductiva y pornográfica. En la primera parte de este programa hablábamos de la pornografía, y cuando decimos como la trata de personas es tan amplio, o cuando hablamos de pornografía infantil es tan amplio, cuando los diagnósticos, los datos nos dicen que estas son problemáticas, condiciones de violencia que están atravesando las mujeres y las niñas particularmente. Entonces se hace súper necesario hablar sobre estos temas. Ustedes sacaron una convocatoria, por supuesto que se trata de un foro autogestivo, ¿verdad? Y que en esta convocatoria no solo era de inscripción, sino también a presentar propuestas. ¿Cómo fue en la llegada de estas propuestas? ¿Cuándo sabremos el programa oficial de este foro alterno? Bueno, ahorita ya cerramos la convocatoria, tuvimos más de 300 mujeres que se inscribieron, algunas participarán de forma presencial, otras de forma virtual. Hay 22 ponencias o propuestas que nos han llegado en este momento. La convocatoria para la entrega de propuestas también ya fue cerrada, pero pues podemos por supuesto ser flexibles en eso, porque lo que nosotros queremos es escucharnos, ¿no? Entonces, hay participantes de Argentina, Ecuador, de España, de México, obviamente la gran mayoría son de México, hay de Colombia, de Brasil, y pues estamos cerrando los últimos detalles para presentar el programa, que será ya difundido no solamente en las redes sociales del Foro Alterno Feminista, sino también a los correos que las chicas que se inscribieron nos hicieron llegar, para que ellas puedan tener todos los datos. Si se van a meter por Zoom, tengan la liga. Si se van a asistir a la Cámara de Diputados, donde se llevará a cabo este foro, que por cierto les adelanto, 11 de agosto, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y para que puedan asistir con calma y todo, bueno, pues les haremos llegar propiamente el salón, porque te voy a decir que... Cámara, será en la Cámara, ¿verdad? En la Cámara de Diputados, así es. No teníamos idea de cuántas mujeres iban a presentar, y el salón que nos habían dado de primera instancia es muy pequeñito, ¿no? Entonces, para tratar de que todas estemos bien y cómodas y podamos tener una silla, pues estamos haciendo este cambio de espacio, pero sí es en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el mensaje de este foro alterno feminista? Porque sabemos que estas reuniones que realizamos entre defensoras de los derechos humanos de las mujeres nos permiten construir insumos para la incidencia, construir insumos no solo para llevar a la conferencia regional que sucederá del 12 al 15 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, sino que además para ir conformando nuestra agenda feminista. ¿Hacia dónde va esta postura de este foro alterno feminista? Quienes vayan a inscribir, quienes estén interesadas y busquen sus redes sociales y escriban a sus correos, ¿con qué se van a encontrar? ¿Cuál es la apuesta feminista? Nosotras somos feministas abolicionistas, y es importante entender que el abolicionismo va en contra de querer convertir al trabajo, a la prostitución en un trabajo. Esa es una de las principales. Sin embargo, también entender que estamos en contra de la teoría de género basada en la identidad autopercibida, es decir, saber diferenciar entre lo que es género y lo que es sexo para poder avanzar en las discusiones reales sobre este tema. Y bueno, queremos dejar en claro que pues hubo un acto de censura ideológica que se ha materializado no solo en la no participación del foro alterno convocado por CEPAL, sino también en que se ha impedido el paso a una gran cantidad de mujeres feministas críticas para participar propiamente en la conferencia regional. Se les ha negado su participación, y obviamente esto vulnera los derechos de las mujeres a participar en espacios de deliberación internacional. Creemos que es un foro que merece que merece tanto la audiencia, es decir, quienes vayan a asistir, escucharnos, como nosotras, tener acceso a ello para que podamos entablar una verdadera conversación y no que se quede solamente en el lado institucional o en el lado cómodo, digamos, donde pues asistirán mujeres que no van a poner en duda las políticas públicas actuales que se tienen aquí en el país. Así es. Ivonne, ¿cuáles son las redes sociales, las vías de contacto para acercarnos a este foro alterno feminista?
Mira, somos alrededor de 35 las organizaciones que se unieron a la convocatoria y que mandaron su logo y que pueden observar de forma abierta. Las constituyentes MX feministas somos una de las convocantes. En las diferentes redes se puede encontrar información, pero también creamos de manera conjunta una página de Facebook, página de Instagram y de Twitter o X, y nos encuentran como Foro Alterno Feminista. Es de abierta totalmente para que puedan consultar ahí todos los datos. Pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Ivonne de la Cruz Domínguez, integrante de las constituyentes MX Feminista y convocante de este Foro Alterno Feminista, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos, Ivonne. Muchas gracias. Y bueno, este Foro Alterno Feminista sucede en el marco de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y por supuesto les invitamos a continuar y a seguir toda la cobertura especial que estaremos haciendo desde CIMAC Radio, desde CIMAC Noticias, a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el canal de WhatsApp, en Telegram, en X, en Instagram, en Facebook y por supuesto en nuestro portal cimacnoticias.com.mx. El lunes 11 tendremos también una transmisión especial a las 7:30 de la noche, de lunes a viernes, del 11 al 15, una transmisión especial a través de CIMAC Radio y CIMAC Noticias, y estaremos dando cobertura a este foro feminista, pero también a los otros eventos, foros que estarán sucediendo en el marco de esta 16ª conferencia. El lunes 11 comenzamos con estas actividades paralelas y a partir del 12 comienza la inauguración de la conferencia regional. Tendremos actividades hasta el viernes 15 y pues es una muy importante acción para las mujeres de América Latina, donde se estará debatiendo toda nuestra agenda. Si bien el tema central es el Sistema Nacional de Cuidados o esta agenda de cuidados, no es el único tema. Hay muchos que conforman nuestra agenda y que estarán ahí, estarán presentes. Entonces les invitamos a continuar, a seguir esta cobertura especial que realizaremos desde CIMAC Noticias, desde CIMAC Radio, y enterarse de qué va esta conferencia regional. En 2023, me parece, se realizó en Argentina, en 2020 sucedió en Chile y ahora tenemos la dicha de recibir a todas las mujeres de nuestra región en México. Será una gran conferencia y estaremos al pendiente de lo que esté sucediendo a lo largo de todo el foro, de los foros alternos, pero sobre todo de este foro feminista y de esta conferencia regional de las mujeres de América Latina. Esto fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.